cosa lo ven si me quieren soportar. Profe, yo tengo un requisito Sí, que dice coercitivo, indicar el quantum adecuado. sí, eso es lo mismo que vimos, vuelvo al anterior, como categórico y exigiendo. Okay. Coercitivo es le exijo que cumpla con lo debido. ¿Y qué otra cuestión más me dijiste? Coercitivo. No, eso, que tenía coercitivo indicar el quantum adecuado. No entendía Claro, qué era. el quantum entra dentro del requisito de la obligación. Tenemos que decir, ¿cuánto debe en esa interpelación? ¿De dónde surge eso que debe? Si yo interpelo, le digo, le exijo, le intimo a usted a que cumpla con el pago de los 200.000 pesos que me debe, no estaría haciendo esa interpelación autoabastecida. ¿Por qué? Porque tengo que decir de dónde surge eso, esa obligación. Usted me debe 200.000 pesos que surgen por el incumplimiento del contrato que firmamos en fecha tal y que usted se comprometió a pagar en tal fecha, por ejemplo. O que usted se comprometió a pagar cuando se produzca tal evento y tal evento se produjo. Bien, hay un punto que judicialmente es interesante. Cuando uno intima determinando un monto, después judicialmente no puede decir que se debe más, que la prestación en realidad no era de 200.000, sino de 500.000. ¿Intereses moratorios en una demanda? Sí, por supuesto, siguen corriendo, por lo tanto se va a poder reclamar hasta el día del efectivo pago las consecuencias de la mora. Pero si yo digo, usted me debe 200.000, después en la demanda no puedo ir contra mis propios actos y decir que me debe el doble, si yo en la interpelación manifesté que la prestación era de tal valor. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se interpela. Bien, ¿qué efectos produce la mora? Es decir, ¿qué consecuencias trae? Ya sea automática, que no necesita interpelación porque venció plazo expreso y cierto, o porque la fijó el juez, o con interpelación, a partir de la cual, recibida, comienza a correr los efectos de la mora. ¿Qué significa que la mora traslada los riesgos de la prestación, más que de la prestación al deudor? Que si el deudor está en mora y vino un huracán y le rompió la bicicleta que tenía que entregar, asume ese caso fortuito. Entonces, el deudor moroso no se puede amparar en un caso fortuito, porque no cumplió en término. Por lo tanto, el deudor moroso asume las consecuencias, aun cuando el evento que destruye o hace imposible el cumplimiento le sea ajeno. Quiere decir, para graficarlo, tengo que entregar una bicicleta, vuelvo al mismo ejemplo. La obligación vence el 20 de junio. Yo antes del 20 de junio viene un huracán, rompe la bicicleta, entonces digo, bueno, no, se me volvió imposible entregar la cosa por un evento ajeno, imprevisible e inevitable. Caso fortuito. Bueno, ese deudor puede valerse de ese hecho fortuito para justificar su incumplimiento. No, ¿y podés guardar esos casos en el Pero Excel? si el deudor entró en mora, quiere decir, el 20 de junio, plazo expreso y cierto, no entregó la bicicleta y viene un huracán el 25 de junio y todavía no había entregado la bicicleta, ese evento fortuito no lo ampara al deudor, con lo cual deberá los daños y perjuicios, porque los riesgos de la prestación se trasladaron al deudor desde el momento en que quedó constituido en mora. Eso entonces, si pasó el caso fortuito sucedió posterior a la mora, ya no vale.
Exacto. ¿Qué es lo que va a haber que tener en cuenta? Si la mora era automática, no necesitaba interpelación, tenía la fecha. Si había que interpelar, será aquel acontecimiento fortuito posterior a la interpelación, con lo cual quedó constituido en mora el deudor, que no podrá hacer valer el deudor porque ya está en mora y por lo tanto asume los riesgos por esa mora. Entonces allí el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento no lo ampara. No va a cumplir con la cosa, pues tendrá que pagar daños y perjuicios y los intereses moratorios. Daños y perjuicios en su totalidad, quiero decir, por el valor de la prestación y por el retardo. Tampoco puede invocar la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión también es una causal que mientras no se esté en mora, en aquellos contratos a largo plazo o de efecto continuado, cuando la prestación se vuelve excesivamente onerosa para el deudor, puede el deudor acudir a esta causal, siempre que se den todos esos requisitos, que sea durante la vida de un contrato que tiene larga duración y donde alguna de las prestaciones se volvió excesivamente onerosa e inequitativo. Para el deudor ampararse en esa situación, que es una herramienta legal que le da la ley al deudor, no debe estar en mora, porque tampoco va a poder invocar la teoría de la imprevisión. Hay alguien que tiene una cámara prendida y se escuchan algunos gritos. Yo le pediría que la silencie. Sí, el audio, profe, el audio se audio, escucha. ¿no? Sí, sí. No quiero silenciar porque los silencio a todos. Paola Gramajo. Otra cuestión. Si ocurre la mora, se da la situación de mora y se pactó por un contrato la cláusula penal, quiere decir, las partes voluntariamente convinieron cuánto se va a pagar por retardo en el cumplimiento, entonces el acreedor tendrá que pedir exactamente tal cual lo que se convino con el deudor. No podrá pedir más ni pedir otros daños, salvo caso de dolo del deudor. Esto hace al tema de cláusula penal, que no entró en este parcial, ¿no? ¿O sí? Cláusula penal, no. Sí, entra. Ah, Sí, entra. Ah, entonces ya lo Sí, vieron, sí. genial. Quiere decir, si está convenida la cláusula penal, entonces los daños se circunscriben, los daños moratorios, a la cláusula penal moratoria. No se puede pedir más de eso que pactamos, salvo dolo. O sea que el pedido ese expreso y categórico tiene que ser en consecuencia a esta cláusula penal. O sea, Sí, sí. Y mejor dicho, más que la interpelación, si después juega esa cláusula penal en el ámbito judicial cuando no hay cumplimiento, porque el juez no va a fijar más daños moratorios que aquellos pactados en la cláusula penal. Por eso se habla de la inmutabilidad y por eso se habla del límite de la cláusula penal. ¿Que para qué está la cláusula penal? Para que las partes de manera anticipada fijen los daños y perjuicios que deberán ser cumplidos, que deberá hacerse valer en caso de incumplimiento. Por eso es que las partes van a quedar limitadas en cuanto al quantum por daño moratorio a lo que previeron en esa cláusula penal. Uno de los efectos destacables de la mora es que suspende la prescripción, no la interrumpe. ¿Qué significa? Que desde que está interpelado el deudor fehacientemente, desde que recibe esa interpelación, se amplía por 6 meses más el plazo de prescripción. Quiere decir, si la obligación de que se trata
fuera una obligación, por ejemplo, de daños devenidos de una obligación contractual o extracontractual genérica, bueno, podrá tener 5 años de prescripción, si es daños y perjuicios, 3 años de prescripción, que es decir, el tiempo que tiene el acreedor para demandar en la justicia al deudor. Si interpeló fehacientemente, serán 3 años y 6 meses. Amplía por 6 meses el tiempo que tiene el acreedor para demandar al deudor y exigirle el cumplimiento. Ahora, esto ocurre por única vez. No es que el acreedor puede interpelar y volver a interpelar y volver a interpelar tratando de que el plazo de prescripción se amplíe. Es una sola vez. Se suspende. Quiere decir, durante ese tiempo se va a sumar al plazo de prescripción que le da la ley, concretamente en el tipo de obligación que va a hacer valer a través de una demanda judicial. Entonces, la interpelación por mora, no la mora automática, ojo, la interpelación por mora es la que suspende durante 6 meses la prescripción, que significa el tiempo que tiene el acreedor para demandar. Y lo voy a agregar acá. La interpelación por mora, porque no ocurre esto con la mora automática, es la interpelación la que suspende la prescripción por 6 meses y por una sola vez. Bien, ¿puede cesar la mora? Y sí, con el pago del deudor, o bien, si el acreedor renuncia a la mora, puede hacerlo. ¿El acreedor puede renunciar a una mora ya ganada? Sí, puede hacerlo, pero es voluntario. Ahora, en los minutos que me quedan, me gustaba dar algunas nociones de la parte contraria. Sí. Ahí. Sí, alguien que quería... Yo, si se constituye mora al acreedor, también cesa la del deudor, ¿o no? ¿Es una forma de que cese la mora del deudor? ¿O? A ver, depende allí. Vamos a ver si encuentro para compartir. Primero voy a bajar este. Este dejo de compartir. Ahí está. Y les voy a compartir la del acreedor. Ahí depende. ¿Por qué? ¿Puede un deudor moroso constituir en mora a un acreedor? Sí. ¿Por qué? Porque si tiene por ejemplo, una mora automática, una obligación dineraria, y vencido el plazo de la obligación, empiezan a correr los intereses, pero un día dice, no, quiero terminar con esto y pagar. Y va a pagarle al acreedor y el acreedor no recibe el pago, no colabora. Entonces el deudor no quiere que sigan los intereses moratorios corriendo. ¿Qué hace? Puede recurrir a la consignación extrajudicial o judicial. A la extrajudicial recordemos únicamente cuando es dineraria. O a la judicial, que es la tradicional. Vélez no contemplaba la extrajudicial mediante escribano. Ahora, ¿cuándo logra el deudor detener su mora? Si el depósito judicial que hace comprende no solamente la prestación, sino también los intereses por mora. Es decir, cuando la consignación del deudor de lo que debe es íntegra, porque si no, no está cumpliendo en su totalidad con la obligación. Pero si les preguntan si un deudor moroso puede consignar para liberarse, sí, claro, en la medida que lo que consigne sea la prestación más los intereses y daños moratorios hasta el momento que consigna. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Profesora, tenía otro punto yo también, que es la imposibilidad de cumplimiento. Ahí ya Sí. se transformaría en un incumplimiento absoluto. A ver, la imposibilidad de cumplimiento siempre y cuando no esté en mora.
Ahora, si se transforma en un incumplimiento absoluto, digamos, no hay manera de cumplir, lo que tendrá es que sustituir la prestación con los daños y perjuicios correspondientes. Es decir, cuando hablábamos de la ejecución, decíamos, si ya no es posible la ejecución en especie, pues tendrá el deudor como segunda instancia que cumplir con los daños y perjuicios que corresponden al valor de la prestación. Y si además estaba en mora, se le adiciona la mora, o sea, lo que corresponda por la mora. Ahora, el deudor que ya estaba en mora no podrá alegar que hay una imposibilidad de cumplimiento y que lo exime. Ahora, si no tiene con qué cumplir, porque la cosa, caso de la bicicleta, no puede alegar, bueno, no, mire, no le pude entregar la bicicleta y ya estaba en mora. Pero la bicicleta de todas maneras ya no se la puede entregar como tal. Entonces deberá reparar con daños y perjuicios. Quiere decir, con el valor económico que responde a esa prestación que en especie ya no se puede cumplir. Profesora, una consulta. Sí. ¿El acreedor, para que no lo constituyan en mora a él, puede alegar en alguna oportunidad de algún caso fortuito? No sé, por ejemplo, que no se encontraba en el domicilio porque estaba internado y no podía recibir el pago de... Sí, sí, porque uno de los requisitos de la mora del acreedor es la falta de colaboración injustificada. Quiere decir, el acreedor adrede no recibe el pago. Pensemos en pago que no necesariamente es dinero o entrega de cosas. Un deudor que está obligado a terminar de construir una casa para el acreedor. Y cuando intenta entrar, no le permite la entrada. ¿Y qué hace allí? Digamos, no tiene posibilidad de seguir entrando. Entonces tiene que constituir en mora al acreedor. Por lo tanto, ¿qué hará? Lo va a intimar, ¿sí? A cumplir. Pero la intimación al revés, es decir, la intimación que va a ser un deudor que quiere pagar a un acreedor que se niega injustificadamente, y acá estas palabras no son, las insisto porque son importantes para esta idea, no presta su colaboración, pero lo hace injustificadamente, no tiene razón el acreedor para oponerse a que el deudor se libere. Por eso se habla del deber de colaboración. Ahora, para que el deudor intente liberarse, tiene que tratarse de una obligación que ya le es exigible, vencida, digamos, para que pueda alegar que hay falta de colaboración del acreedor. Pero además de intimar, fijémonos que acá siempre un deudor que quiere pagar y el acreedor se niega injustificadamente a recibir el pago, tiene que interpelar. La intimación es la condición necesaria para poder recurrir a una instancia de depósito judicial de lo que se debe o extrajudicial vía escribano. Siempre el deudor que quiere liberarse y cumplir tiene que intimar al acreedor. Si la obligación está vencida y se ve que hay una reticencia injustificada del acreedor. Pero en esa intimación, y acá viene la diferencia con la intimación por mora del deudor, en la intimación que hace el deudor, que quiere pagar y no puede porque el acreedor se niega sin motivo, tiene que poner en esa interpelación hacer una oferta real de pago. ¿Qué es hacer una oferta real de pago? Que el deudor ofrezca cumplir con el acreedor en su totalidad todo lo que deba y no lo dé a embargo, lo dé en pago. Entonces, por ejemplo, cuando va a hacer el depósito judicial porque el acreedor no le recibe el pago después de haberlo intimado,
tiene que depositar todo lo que le debe. Quiere decir, si ya había entrado el deudor en mora, tendrá que anexar los intereses moratorios, tiene que ser íntegro el pago y dar en pago. Intimo a usted, señor acreedor, a que reciba la suma que adeudo de tanta cantidad de pesos y doy en pago. No son palabras, digo, así está bien hecho una intimación. Ahora, eso que va a cumplir el deudor para liberarse frente a un acreedor reticente, tiene que cumplir los 4 requisitos de un pago válido. Por eso esto está también visto en el capítulo del pago. ¿Y cuáles son? La identidad, lo que va a pagar el deudor es lo que debe. La integridad, todo lo que debe. La localización, lo quiere cumplir donde pactaron que se va a cumplir, y si no lo pactaron, donde supletoriamente la ley dice que hay que cumplirlo. Digamos, no puede un deudor hablar de negativa injustificada de un acreedor cuando pretende pagar en un domicilio distinto al que pactaron. Por lo tanto, la localización también es un requisito importante. Puede que las partes hayan pactado dónde cumplir. Ahora, si no dijeron nada, como regla supletoria la ley dice, y tratándose de obligaciones dinerarias, el domicilio del deudor. Ahora, si se trata de lo que se trata de entregar, es de una cosa mueble, por ejemplo, un deudor que debe la entrega de un auto y el acreedor no lo recibe. ¿Cuál es el lugar de pago? Y el código dice el lugar donde habitualmente se encuentra la cosa. ¿Y cuál es el lugar habitual? En el caso del automotor, el lugar donde está registrado como tal ese automotor. ¿Por qué? Supongamos que alguien dice, bueno, soy acreedor y el lugar no lo convinimos, pero me tiene el deudor que entregar un auto que está registrado en La Plata. Pero yo me fui de vacaciones como acreedor al Chaco. Entonces le exijo al deudor que me venga a entregar el auto al Chaco, porque no pactamos domicilio. No, la ley supletoriamente le dice, mire, si no pactaron dónde se lo entrega, es donde la cosa mueble registrable se encuentra habitualmente. Por lo tanto, va a ser donde está registrada. Véngase del Chaco a La Plata a recibir la cosa. Si se trata de un inmueble, donde está sentado el inmueble. En ese caso, por supuesto, es cosa que no se mueve, con lo cual la entrega de la llave tendrá que ser donde se ubica ese inmueble. Y supletoriamente el domicilio del deudor. ¿Eso por qué la ley determina estas opciones? Cuando las partes no convinieron lugar. Si las partes convinieron lugar, está todo dicho. Ahí debe cumplirse. Por lo tanto, un deudor que habla de negativa del acreedor injustificado, bueno, si no está queriendo pagar donde pactaron, por ejemplo, no puede hablar de negativa injustificada del acreedor. Entonces, para que el deudor pueda hablar de que hay una negativa injustificada, tiene que estar pagando exactamente lo que debe, ofreciendo en pago lo que debe, la cantidad de lo que debe, el lugar en el cual se comprometieron o en el que en su defecto da la ley, y la puntualidad. Dijimos, si había un plazo y el plazo no está vencido, mal puede el deudor decir que hay falta de colaboración en el acreedor para liberarlo, porque eso todavía no es un crédito exigible, con lo cual el acreedor, hasta que no venza, si él quiere, lo recibe, obviamente. Pero si se niega a recibirlo, su conducta está justificada al menos hasta el plazo, hasta el vencimiento del plazo. Ahora,
la mora del acreedor, cuando el acreedor es constituido e interpelado y constituido en mora por el deudor, le impide ir a la constitución en mora del deudor. Pero si es un deudor que por mora automática ya es moroso, bueno, tendrá que, para liberarse, tendrá que acudir al depósito judicial o a pie escribano de lo que debe, pero integrando lo que debe por mora también, porque si no el pago no es íntegro. Bien, una vez entonces que se intima, se interpela al acreedor, se le ofrece en pago y no embargo, allí, una vez constituido en mora el acreedor, el deudor puede recurrir al depósito judicial. ¿Cómo lo hace? Bueno, irá, pedirá instar un pago por consignación, se le abrirá una cuenta a la orden del juez del juzgado en el que interviene, y a nombre del expediente, es decir, de los autos tal contra tal por pago por consignación, y allí, en esa cuenta, depositará el deudor todo lo que debe. ¿Qué pasa si deposita menos? Y el acreedor puede rechazar esa consignación. Y habrá que ver, entonces, en la sentencia, si le asistía razón al deudor o al acreedor. Y de eso también va a depender el pago de las costas, es decir, los gastos del proceso. Ahora, el deudor que consigna, ¿se puede arrepentir y retirar lo depositado? Siempre y cuando esa consignación, esa demanda de pago por consignación no haya sido notificada al acreedor, podrá hacerlo. Porque todavía no está trabada la litis, todavía no está el acreedor advertido de ese depósito. Ahora, una vez que toma conocimiento el acreedor, puede allanarse, quiere decir prestar su consentimiento en el juicio al monto depositado por el deudor, o puede oponerse. Si el acreedor se allana y dio causa porque injustificadamente se logró el cobro, bueno, entonces va a ser el acreedor el que cargue con las costas de ese proceso. ¿Sí? Profe, el pago por Fíjense, consignación entonces se da en el caso de que haya esto, la mora del acreedor, que no quiera recibir el pago, ahí como última instancia se usa este. Sí, es una herramienta que tiene el deudor para liberarse, porque insisto en una idea, el deudor debe cumplir, pero tiene derecho a liberarse cuando la obligación está vencida, está en condiciones y lo que está ofreciendo en pago es lo que corresponde a su deuda. Ahora, un detalle fundamental, antes porque esto no estaba claro con Vélez, el código hoy lo afirma. Antes de iniciar un pago judicial consignando el deudor la suma que le debe para liberarse, tiene que intimar fehacientemente al acreedor por mora, ofreciendo lo que debe, es decir, haciendo una oferta real de pago. Fíjense que es una intimación que tiene algunas características diferentes a la intimación por mora del deudor. Por eso insisto en estos conceptos. Hay hoy, a diferencia de Vélez Sarsfield, una posibilidad de hacer el pago consignándolo vía escribano. Es la consignación extrajudicial. Eso únicamente procede para el deudor, es decir, en vez de recurrir a un depósito judicial, lo deposita en un escribano de su confianza, y el escribano es el que le notifica el deudor al acreedor que va a consignar qué día, qué hora y dónde,
para que el acreedor tome conocimiento de que el deudor va a llevar ese dinero a esa escribanía. El escribano, si el acreedor no se presenta, tiene 48 horas para notificarlo y darle a conocer al acreedor que tiene que presentarse a cobrar. A ver, solamente para sumas dinerarias. Y quiero decirle algo que ocurre en la práctica. En muy pocos casos ocurre una consignación vía escribano. Primero, en general no tiene que tratarse de una suma muy importante, porque además es toda una responsabilidad para el escribano retener una suma que entrega el deudor para entregársela al acreedor. Es toda una cuestión de seguridad y de responsabilidad bastante importante. No se acostumbra, y además ha quedado un poco como esa reminiscencia de Vélez, de que la consignación se hace de manera judicial. ¿Sí? También podría ocurrir que frente al escribano el deudor entregue, pero no la suma total, con lo cual el acreedor puede concurrir a la escribanía, recibir esa suma y hacer reserva de reclamar lo restante. Lo puede hacer. Finalmente quería decirles que puede ocurrir una situación al mismo tiempo, sobre todo en la mora del deudor. ¿Qué pasa si el deudor está en mora y consigna la suma, pero a la vez el acreedor ya había iniciado una demanda de cobro al deudor? Entonces existen dos juicios. Hay uno donde el acreedor le está reclamando el pago al deudor y hay otro donde el deudor consigna judicialmente la suma y pide que se le dé traslado al acreedor para que la cobre. Cuando ocurre esta situación, corresponde la acumulación. ¿Qué quiere decir? Juntar las dos causas por ante el mismo juzgado, porque no pueden tener sentencia contradictoria. ¿Y en cuál juzgado se van a acumular las dos causas? La consignación del deudor y el cobro del crédito del acreedor, los dos iniciados por demanda judicial. En el juzgado en donde primero se haya instado alguna de las dos demandas. Es decir, si el cobro del acreedor fue instado con anterioridad al pago por consignación, pues el expediente de pago por consignación deberá ser remitido y acumulado en el juzgado donde tramita el cobro, porque ambas situaciones van a necesitar tener una sentencia coherente, digamos, una sentencia que no tenga contradicciones entre sí, porque se está debatiendo el mismo crédito. Y si el acreedor lo hizo de manera judicial, es el juzgado en donde primero se instó una de las dos demandas. ¿Cómo? Si el acreedor hizo la parte judicial para reclamarle al deudor, pero el deudor fue un escribano, por ejemplo, hay una cosa, hay algo judicial y algo extrajudicial. Ahí lo que va a ocurrir es que no hay dos causas judiciales. Entonces, si el acreedor recibe el pago del deudor y da recibo de eso frente al escribano, ese recibo, frente a una demanda de cobro del acreedor, puede ser opuesto como defensa de pago, como comprobante del pago. Habrá que ver si ese pago es íntegro o no, obviamente, si se corresponde con la demanda. Casos en los cuales, cuando no hay coincidencia, se estará a las resultas de la sentencia. Si el pago por consignación es legal y procedente, o si no, si es insuficiente. Bien. Y en la mora del deudor, cuando hablábamos de los efectos, pues a mí justo se me cortó, Sí. y volví a entrar. Cuando hablamos de los efectos, ¿la ejecución forzosa también es un efecto de la mora? No, la ejecución forzosa, no. La ejecución forzosa no es efecto de la mora. Es herramienta legal del acreedor para exigir el cumplimiento de lo debido con más
los efectos que haya causado la mora, es decir, con más lo que se debe por mora. No es un efecto de la mora. Es un efecto, la ejecución forzada, de la herramienta legal por incumplimiento de la obligación, no de la mora. O sea, no efecto propio de la mora, quiero decir. Bueno, yo les diría, voy a terminar esto, así si quieren hacer alguna pregunta,